Buenas tardes. Para continuar entonces con el curso, vamos a proceder al primer encuentro virtual y vamos a hablar del control central de la respiración. Habiéndonos extendido en fisiología respiratoria y en los estados de alteración ejemplificados en la charla de insuficiencia respiratoria e hipoxia, el hilo conductor de este curso básico de formación del kinesiólogo respiratorio nos obliga a introducirnos en el tema del control de la ventilación. Dicho mecanismo superior permitirá que por mecanismos involuntarios o reflejos y mecanismos voluntarios o conscientes haya modificaciones de profundidad de las respiraciones, de su fuerza y de sus repeticiones, o lo que es lo mismo decir, de las modificaciones cronoflujo-volumétricas que actuarán para solventar las demandas metabólicas del organismo. Procedemos entonces a introducirnos en el tema. Vemos en esta imagen que actúan como efectores los músculos respiratorios. Los músculos respiratorios recibirán la orden del control central ubicado en la protuberancia, bulbo y en otras partes del encéfalo. Estos efectores o músculos respiratorios van a contraerse, van a generar desplazamiento de estructuras, volúmenes incorporados, para poder mantener entonces todas las demandas metabólicas del cuerpo humano. El control central va a activarse por una serie de información que va a venir de los sensores ubicados en los quimiorreceptores, en receptores pulmonares y otros receptores también. De esta manera vamos a la segunda imagen, donde ubicamos esos centros respiratorios que se encuentran recibiendo un bombardeo de información que viene de la corteza cerebral a través de la termorregulación, que va a informar sobre la polipnea necesaria térmica de los animales. Van a venir informaciones desde la voluntad, desde las emociones y desde la atención de esa persona. También el centro respiratorio va a recibir información sensorial de estimulaciones sensitivas y mucosas, para generar los estornudos y para generar la tos necesaria para mantener permeable la vía aérea. Otra información va a venir desde la piel, otra información va a venir desde los mecanorreceptores periféricos ubicados en los tendones y en las articulaciones. También vamos a tener nosotros una serie de información química que va a proceder de los quimiorreceptores ubicados en la zona carotidia, ubicado en el callado aórtico, y también de los varoreceptores. Información de presión, de concentración de gases en sangre, información del pH y de la química sanguínea, que va a manejar entonces la profundidad de la respiración, las repeticiones respiratorias, y también vamos a tener nosotros una serie de información que va a provenir a través de los mecanorreceptores ubicados a nivel pulmonar, a nivel del parénquima pulmonar, a nivel del bronquíolo terminal, a nivel de los alvéolos propiamente dichos. Las órdenes emanadas del centro respiratorio que van a estar manejando estos aspectos cronoflujo-volumétricos del sistema respiratorio en su funcionalismo para poder solventar las demandas energéticas, van a bajar por los nervios que van a cursar por el asta anterior de la médula espinal y a su vez por el nervio frénico para contraer entonces esas masas musculares y poner en activación entonces la bomba impelente y expelente que es el aparato respiratorio. De manera más esquemática, tenemos que en el tronco encefálico se encuentra ubicado el centro vulvar, el centro apnéutico y el centro neumotáctico, mientras que la corteza también actúa como elemento, digamos, controlador o coordinador desde los aspectos volitivos de la función respiratoria. El centro respiratorio vulvar se encuentra ubicado debajo del piso del cuarto ventrículo y está compuesto por dos áreas. Un grupo respiratorio dorsal que va a manejar la inspiración
y un grupo respiratorio central que va a manejar la expiración. El centro apneumático o amniótico se encuentra ubicado en la protuberancia inferior. Su influencia excita el área inspiratoria del bulbo raquídeo. Libera todo movimiento inspiratorio y nada tiene que ver con el movimiento expiratorio. Y posteriormente tenemos el centro neumotáctico en la protuberancia superior. Su función es cortar o inhibir la inspiración, liberando a esa expiración pasiva que va a llevar nuevamente al alvéolo a su volumen de reposo alveolar. En otro aspecto también esquemático tenemos un corte sagital del sistema nervioso central, del cráneo y de la médula. Tenemos la mirada cortical de dicha imagen. Tenemos los centros superiores ubicados en el tronco encefálico, donde radica entonces el centro respiratorio. Profundizando y aumentando la imagen del centro respiratorio en relación con los movimientos respiratorios que vamos a tener allí abajo, vamos a hacer una mirada sincrónica. Veamos que en el centro respiratorio hay un grupo de neuronas motoras dorsales que van a ser predominantemente inspiratorias. Se encuentran ubicadas en la parte superior entonces de ese centro respiratorio. Posteriormente tenemos un grupo de neuronas motoras ventrales. Las superiores van a manejar la inspiración junto con el grupo de neuronas motoras dorsales que habíamos hablado anteriormente, mientras que las inferiores de ese grupo respiratorio inferior va a estar manejando la expiración. Van a estar manejando no el tiempo, sino van a estar manejando la profundidad de cada una de ellas. Veremos cómo ahora tenemos un grupo de neuronas motoras pontinas como nueva isla dentro de este centro respiratorio superior, que controlará el final de la inspiración y el principio de la expiración. El final de la inspiración y el principio de la expiración. Recibe el nombre de marcapaso respiratorio. De esta manera, este grupo de neuronas motoras pontinas ofrecerán el denominado timing central, el timing de la respiración, el tiempo de la inspiración y el tiempo de la expiración, mientras que la profundidad estará manejado por el grupo de neuronas motoras dorsales y el grupo de neuronas motoras ventrales. De esta manera tenemos todo el funcionalismo respiratorio actuando. Específicamente, los efectores van a ser músculos y los tenemos todos en esta imagen. Veremos que estos músculos son todos inspiratorios, los cuales deben actuar de manera coordinada para poder manejar esta respiración. Y esta coordinación va a ser responsabilidad del control central. Coordinación en lo que respecta a profundidad y a repetición. Abandonando los efectores, vamos a hablar un poquito de los sensores. Y dentro de los sensores tenemos los quimiorreceptores centrales. Como su nombre lo dice, van a reaccionar ante modificaciones químicas humorales. ¿De qué? De la sangre no, del líquido cefalorraquídeo. Estos quimiorreceptores centrales se encuentran ubicados en la proximidad de la superficie ventral del bulbo. Captan los cambios en la concentración de hidrogeniones, o sea de protones, o sea de iones hidrógenos. Un aumento de estos hidrogeniones va a estimular la ventilación. Colateralmente, un aumento de estos hidrogeniones va a generar un descenso en el pH. Y una disminución de estos hidrogeniones va a inhibir la ventilación. Colateralmente, una disminución de estos hidrogeniones entonces va a generar una disminución, un aumento del pH propiamente dicho.
Los quimiorreceptores periféricos, a diferencia de los centrales, no se encuentran ubicados en el sistema nervioso central. Ubican los mismos en los cuerpos carotídeos, situados en las bifurcaciones de ambas arterias carótidas primitivas y en los cuerpos aórticos, por encima y por debajo del callado de la arteria aorta. Responden estos quimiorreceptores periféricos a una caída de la PO2 arterial, por ende a una alteración del pH arterial y un aumento de la PCO2 arterial. Otros receptores son los receptores pulmonares y otros receptores son otros receptores. Los receptores pulmonares van a ser aquellos receptores del estiramiento pulmonar. Dentro de la musculatura lisa de las vías aéreas se encuentran estos receptores, dentro de la musculatura lisa de las vías aéreas, y provocan un retardo de la frecuencia respiratoria al prolongar el tiempo expiratorio, reflejo de inflación de Hering-Breuer. También tenemos los receptores de irritación. Los mismos se encuentran ubicados entre las células epiteliales de la vía aérea y se estimulan por gases nocivos, humo, aire o frío, provocando tos, estornudos y broncoconstricción. Son aquellos característicos receptores que en mayor número o en mayor sensibilidad de afectación van a comandar la hiperreactividad bronquial. También tenemos los receptores J, los cuales se encuentran ubicados en los capilares, junto, mejor dicho, a los capilares alveolares. Los capilares sanguíneos alveolares son activados por la ingurgitación de estos capilares ante un aumento del volumen de líquido intersticial. Intervienen en la disnea que acompaña a la insuficiencia cardíaca izquierda y a las enfermedades intersticiales. Otros receptores, como dijimos anteriormente, se encuentran ubicados en la nariz y en las vías aéreas superiores y responden a la estimulación química y mecánica, produciendo estornudos, tos y broncoconstricción, igual que los receptores de irritación, pero ubicados en otro lugar de la vía respiratoria. Los receptores articulares se encuentran en las extremidades, en las articulaciones propiamente dichas y en los tendones, y se activan y se estimulan con los movimientos, estimulando por ende la ventilación. Son todos aquellos receptores que nosotros vamos a estar bombardeando con la movilización pasiva, activo-asistida, o con la movilización activa, o los mismos colegas que realizan rehabilitación pulmonar con gimnasia médica propiamente dicha. El sistema gamma interviene en la sensación de disnea cuando se requieren esfuerzos muy grandes para poder mover el pulmón. Cuando un pulmón es muy poco complaciente. Por ejemplo, el caso del distrés respiratorio, el caso del edema agudo del pulmón, por ejemplo, el caso del enfisema. Y el dolor y la temperatura también activan algunos receptores, produciendo el dolor un periodo de apnea seguida por hipoventilación con incremento consecuente de la PCO2 arterial, mientras que el calentamiento de la piel por aumento de la temperatura provoca una hiperventilación. Tenemos que hablar un poquito ahora cómo reaccionan estos receptores para poder generar una respuesta. Estas respuestas van a ser respuestas integradas a todo este mecanismo en pro de la compensación o de subsanar las demandas energéticas del ser humano en ese momento. Tenemos nosotros una respuesta a la concentración del CO2. El principal estímulo proviene de los quimiorreceptores centrales. Recordemos que se encuentran ubicados en el sistema nervioso central. También de los quimiorreceptores periféricos
por exceso de la presión parcial de dióxido de carbono arterial y la caída del pH arterial. Tenemos una respuesta integrada al oxígeno. La hipoxemia estimula la ventilación por influencia sobre los quimiorreceptores de los cuerpos aórticos y carotídeos, o sea, sobre los periféricos, pero no actúa sobre los quimiorreceptores centrales. Los quimiorreceptores centrales van a estar actuando por la diferencia en concentración del CO2 en el humor, mientras que el oxígeno actuará directamente sobre los quimiorreceptores periféricos. Tenemos una respuesta al pH. La reducción del pH por un incremento en la PCO2 de la sangre arterial estimulará la ventilación por acción de los quimiorreceptores periféricos. Respuesta al ejercicio. El movimiento pasivo estimula la ventilación por reflejo proveniente de los receptores situados en articulaciones y músculos. Tengamos en cuenta que los quimiorreceptores que más rápidamente van a activarse van a ser los quimiorreceptores periféricos. Pero los quimiorreceptores periféricos van a agotarse a lo largo de 24 horas. Después de las 24 horas, su agotamiento va a traer a colación una disminución de su efecto. Justamente por eso, los quimiorreceptores centrales van a activarse a partir de esas 24 horas. Cuando se duermen los quimiorreceptores periféricos, la respuesta seguirá siendo sostenida por el accionar de los quimiorreceptores centrales. Veamos un poquito de dinamismo respiratorio y algunas desviaciones. Acá tenemos un sistema broncopulmonar normal, donde vamos a tener un pulmón y una caja torácica y un pistón que va a reemplazar, por ejemplo, al diafragma. Ese pulmón se encuentra conectado a un conducto aéreo. Por ese conducto aéreo va a viajar un volumen de aire que se mueve en la unidad de tiempo, que va a ser el flujo, que va a inundar ese pulmón en cada acto inspiratorio. Ese flujo aéreo va a estar en relación con la capacidad de restauración elástica, o sea, el recoil pulmonar, y la resistencia aérea de los conductos, siendo inversamente proporcional a esta última. Veamos qué es lo que sucede con un sistema broncopulmonar con un cuadro bronquítico, por ejemplo. Con un cuadro bronquítico, el flujo se encuentra disminuido, y está disminuido justamente porque hay un estrechamiento importante del conducto aéreo. El flujo aéreo está disminuido, y está disminuido porque hay una resistencia aérea de los conductos que se encuentra aumentada por estrechamiento, pese a que el recoil pulmonar o la restauración elástica del pulmón sea normal. Vamos a hacer el ejemplo típico que digo yo. 4 dividido 2 es 2. 4 dividido 3 es 1. De esta manera, al aumentar la resistencia de los conductos inspiratorios, vamos a tener un flujo aéreo disminuido en un pulmón con bronquitis. Pasemos ahora al sistema broncopulmonar con enfisema. A diferencia del anterior, los conductos aéreos no se encuentran tan colapsados, no se encuentran tan disminuidos, pero el pulmón y la caja torácica van a tener movimientos reducidos. Por lo tanto, el flujo aéreo se va a ver disminuido, pero a diferencia del cuadro anterior, en este caso va a estar disminuido a expensas de una caída en el numerador, con un mantenimiento normal del denominador. La restauración elástica del pulmón se encuentra disminuida, mientras que la resistencia aérea de los conductos es normal. En este caso, 4 dividido 2 es 2, pero en este caso propiamente dicho, 3 dividido 2 es 1, con lo cual el flujo aéreo está disminuido.
Observemos en esta imagen dinámica el ciclo de la deflación e inflación pulmonar en un estado normal. Veamos nosotros